O, igual el Ayom Yom, las enseñanzas son puntuales de cada día, pero en realidad es para siempre. Sí, Especialmente que el Ayom Yom fue, que tiene que ver justamente con este Ayom Yom del 15 de Tebet. El Ayom Yom fue escrito o fue recopilado muy bien, perfecto, fue recopilado por el Rebbe en época del Rebbe anterior, en los años 43, 44. Y esta Yom Yom tiene que ver con esa época que era la mitad de la guerra, ¿no es cierto? El fragor de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí el Rebbe trae lo que dijo el Rebbe anterior: presta atención y oye Israel. Este tiempo es la época de la redención a través de nuestro justo Mashiach. Y los sufrimientos que vienen sobre nosotros son dolores de parto del Mashiach. Israel no es redimida sino por medio de Teshuvá. No crean en los falsos profetas que les prometen redenciones y consuelos luego de finalizar la guerra. Recuerden la palabra de Hashem, como dice Hashem, como trae, perdón, el profeta Irmiyahu, Jeremías. Retorna Israel al Señor tu Dios. Shuba Israel ad Hashem Elokeja. Y disponte con tu familia para recibir a nuestro justo Mashiach que viene realmente pronto. Ahí se nos sumó Yosef, Yosale, José de Neuquén, Baruch Hashem. Bueno, eh, hay un tema que, que tiene mucho que ver con la Parshá esta semana, con la Parshá de Shemot, con Moshe Rabbeinu especialmente, y también con Jacob Avinu. Pero antes de esto vamos a recordar una historia que tiene que ver con estos días y pasó hace unos años atrás y tiene que ver con el presidente Trump, que está por asumir en estos días. Acá en 4 días, 3, 4 días va a asumir. Creo que el sábado es, el 20 de enero. Y si bien no es no, en el Shiur en general y en el Shiur en particular, no nos referimos a temas políticos, pero sí cuando alguien hace algo especial, también hay que recordarlo y recordarlo para bien. Y esto tiene que ver con el maíz de un Hasid, que de hecho fue compañero mío de la Yeshiva, que se llama Sholom Mordechai Rubashkin. Por ahí más de uno se acuerda de la historia, que este Sholom Mordechai, la familia Rubashkin, eh, en una de las ciudades, en realidad es una ciudad chiquita, un pueblo grande, digamos, que está en Iowa, en Estados Unidos. Ellos armaron todo un frigorífico y, y en ese frigorífico trajeron muchas familias Yehudiot para que sean los Shohatim y los Magikim, los supervisores. También vinieron muchos trabajadores de distintas partes, o sea, era una fuente de trabajo muy importante. Sin entrar en los detalles, porque tampoco me compete esto, a él les hicieron una acusación, distintas acusaciones que de hecho ellos demuestran como que fue todo eh, digamos, acusaciones que tenían un gran tinte antisemita, hasta tal punto también incluso lo apretaron, pues, los acusaron de
de tomar préstamos, no pagarlos, etcétera. Pero no viene al caso, no ese es el punto. El punto es que lo pusieron en la cárcel, lo trataron como si fuera el peor de los delincuentes, y no solamente eso, sino que le dieron la pena máxima que se le da a un reo ahí por estas cuestiones, que son 27 años de cárcel. ¿Qué tal, Marcelo? Acá se sumaron dos porteños. Marcelo Yomtov y Marcelo Moyet. Muy bien. Hola, Hola. hola. Entonces, bueno, hubo apelaciones a distintas instancias judiciales y al final la Corte Suprema o la última instancia dictaminó que este Shalom Mordechai Rubashkin tiene que estar 27 años en la cárcel. Bueno, primero estaba en una cárcel más difícil, después lo trasladaron a una cárcel cerca de Nueva York, donde, digamos, las condiciones eran más favorables, a pesar que una cárcel es una cárcel en sí. Y una particularidad, hubo varias particularidades. Primero, que él se propuso algo que empieza con las tres Aleph, Aleph, Bet, Gimel. ¿Qué es Aleph, Bet, Gimel? Aleph es emuná, fe, Bet es bitajón, seguridad en Hashem, y tercero, Gimel, que es Geula, redención, liberación. Con el correr del tiempo, él era una persona que tenía, como fue un caso rimbombante, venían a visitarlos no solamente la familia y los amigos cercanos, sino venían gente de todas las comunidades. Viajaron rebes de Israel, Rosh Yeshivot, iban a visitarlo a sabiendas de lo que este muchacho este, estaba sufriendo. Uno de los detalles, él decía el Teilim todos los días leía el Teilim completo. Incluso él convenció, porque tenía el problema, por ejemplo, se levantaba muy temprano a la madrugada para leer el Teilim. Él estaba en su celda, estaba con otro preso que no era Yehudi, y él lo convenció de dejar la luz encendida todo Shabbat para que él pueda decir todo el Teilim. Y hasta tal punto que el compañero no judío a veces le golpeaba la cama, decía, Rubashkin, decí más fuerte así te puedo escuchar. O sea que le daba fe no solamente para él, sino para el otro también. Bueno, hay todo un libro donde se cuentan todos los detalles, pero voy a un detalle que tiene que ver, y vamos a ver qué tiene que ver con la parshá de la semana también. Él recibía visitas. Entonces, cada preso tenía 12 puntos. ¿Qué quiere decir? Que eran 12 visitas por mes. Cada visita que él tenía eh, le descontaban un punto. Pero él al final, con uno de los guardiacárceles, parece que estaba muy bien, en buenas relaciones, y lo convenció para que le sume más puntos. Entonces, cuando se le iban acabando, el otro le sumaba puntos y podía recibir más gente. Ustedes saben, un preso, ¿no? A ley no están que todo el contacto que está con el exterior, son las visitas que lo vienen a visitar. Entonces, así podía estar en contacto con más gente. Un año, más o menos a mitad de año, él se entera que este guardia cárcel lo trasladan, se va o lo trasladan, no sé justo cuál fue el caso. Entonces, el otro, no sé si uno le propuso al otro, pero la cosa es que para fin de que el guardia cárcel le dejó un montón de puntos extra para que él tenga para visitas para todo el año. Pero ustedes saben, lo Aleinu, cuando alguien está ante una preocupación,
¿no es cierto? El ser humano, la cabeza nos trabaja y uno siempre está pensando en el día después. Entonces no estamos conformes con lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Sino, ahora lo tengo, pero dentro de 6 meses no lo voy a tener. ¿Y qué va a pasar? Y uno ya empieza a hacerse mala sangre, a sentirse mal por lo que va a pasar después. Entonces pensó, voy a hablar con el tipo para que me deje puntos para el año que viene también. Entonces ahí voy a estar más tranquilo. Por ahí va a venir otro hasta que lo convenza, qué sé yo. Eso por un lado. Pero por el otro se puso a pensar, ¿qué quiere decir? Si yo ya estoy pensando que voy a estar este año, que voy a estar otro año más, y tengo que conseguir los puntos para el otro año, me está faltando en mi bitajón, me está faltando en mi seguridad, en mi confianza en ayer. Entonces, hay libros que hablan sobre, hay un sefer que se llama Jobata Levavot, y ahí tiene Shara Bitajón, el portón de la confianza, que realmente hoy en día creo que está o en español o en inglés. Es muy importante, es muy, muy fuerte para estudiarlo, incluso con explicaciones hasídicas. Entonces él estudiaba mucho esto y tenía la lucha interna, ¿pido los puntos o no pido los puntos? Al final tomó la decisión, no voy a pedir más puntos. Imagínense estar en la cárcel y saber que llega un momento que Hasbe Shalom, encima de estar en la cárcel, se le cortan las visitas. Es durísimo eso, pero él se puso fuerte. Después cuenta, y esto lo escuché en un videíto como él lo cuenta, que como él le pidió a Shem cuando llegaron los días de Hanukkah, le pidió a Shem con todas sus fuerzas, que especialmente cuando llega el último día de Hanukkah, y era justo el año 2020, si no me equivoco, y 21, 22, 23, 24, 25, sí. Y a fin del 2020, cuando fue el último día de Hanukkah, viene un carcelero, le dice, Rubashkin, levántate, te vas. El presidente Trump le había dado, había tenido compasión y le firmó el indulto. Y lo indultó y Baruch Hashem pudo salir, que era la única que le quedaba, porque de acuerdo a las leyes de la naturaleza, porque todas las instancias judiciales había salido en contra. Ese es el bitajón. Eso es tener bitajón. Y ahí se dio cuenta, después él contó, ¿qué va a pensar para el año que viene? ¿Pensar que uno va a estar un año más en la cárcel? ¿Vamos a pensar que vamos a estar un año más en el galut? Eso es falta de bitajón. Tenemos que tener la confianza, la seguridad de que va a estar, como dice el rey David, dice, Abotea Hashem, Geset Yisraeleno. El que confía en Hashem, la bondad lo rodea. Está lleno, está bordeado de bondad. Una persona, un shohet, y esto es una historia que pasó con el Rebe, pero por ahí, pero tiene que ver justamente con acá con Argentina especialmente. Nosotros vemos acá en Argentina que vienen muchos shohatim, que vienen de Israel, incluso hay muchos shohatim acá de Buenos Aires, que la shkita, el lugar donde trabajan, están en lugares donde no hay, por ahí no hay minyan, no hay shiurim. O sea, hoy en día la verdad que está todo armado para que tengan minyan todos los días, tengan shiurim, incluso pueden ir con la familia, etcétera. Pero este era un shohet que le escribe al Rebe y le dice al Rebe, Rebe, ¿qué hago? Tengo una buena parnasá, tengo muy buena parnasá como shohet, pero tengo que estar toda la semana fuera de mi casa. No tengo minyan, no tengo shiurim. Estoy con mis compañeros, pero estoy solo. ¿Qué hago? Le pregunta al rey. ¿Me quedo ahí en ese lugar porque tengo buena parnasá y dejo de lado el resto de las cosas? ¿O me vengo a la ciudad, que voy a tener minyan, voy a tener shiurim, voy a estar con la familia, pero la parnasá no va a ser tan buena? Miren lo que le contesta al rey.
El Rebbe le contesta, si yo supiera que vos realmente tenés bitajón, te diría que te vuelvas. Porque si uno confía en Hashem, sabe que en el lugar donde va a estar, donde tiene todo, ahí va a tener la Parnasá también. Pero de acuerdo al Shulchan Aruch, uno tiene que buscar el lugar de la Parnasá, es algo muy importante. Pero ahí esto depende del bitajón, de la confianza en Hashem que el Yehudi tiene. Y si miramos nosotros, si no me equivoco, el Midrash trae que tanto Moshe como Jacob Avinu, como nuestro patriarca Jacob, tuvieron dudas en la confianza en Hashem, o sea, tuvieron miedo. ¿Y dónde lo vemos? En Jacob lo vemos con Esaú, que incluso cuando, primero que se escapó de Esaú, que porque tenía miedo que lo mate. Después cuando ya volvió también tenía miedo. Y dice, va a ir a Jacob y separó el campamento en dos, hizo tefilá, preparó un regalo, todo lo que hizo con él. Y así también pasó con Moshe. Con Moshe, la Torá nos cuenta tres historias maravillosas que creo, hablamos un poco ayer, que es la historia que cuenta cuando mató al egipcio. Y la historia cuando un Yehudí quería pegarle a otro y lo frenó. Y la tercera cuando Moshe salva a las hijas de Yitro y que venían los otros pastores y las ayudó a brevar al ganado, etcétera, etcétera. Y acá encontramos que cada acto de Moshe, volviendo a Moshe, cada acto tiene una relación especial. El primer acto salvó a un Yehudí de un no Yehudí. El segundo acto salvó a un Yehudí de otro Yehudí. Y el tercer acto salvó a no Yehudiot de no Yehudim. Acá vemos lo que es un líder. Un líder no se ocupa solamente de algunas cosas. El líder se ocupa de todo. Y acá Moshe estaba tanto con este, con el otro y con aquel. Les aclaro, no lo estoy diciendo yo de mi cabeza. Esto lo trae el Hatam Sofer. El Hatam Sofer, uno de los más grandes sabios contemporáneos, él escribe, él trae esto. Se cuenta de un rebe de Vishnitz. Vishnitz es una de las dinastías que nació en la zona de Rumania, Hungría. ¿Se acuerdan el famoso premio Nobel Elie Wiesel? Él era ahí de Vishnitz y tenía muchos Hasidim y hasta hoy en día hay en Estados Unidos, hay en Israel especialmente. Entonces cuenta el Rebbe de Vishnitz que una vez, pero se cuenta sobre el Rebbe de Vishnitz, que una vez vino un Hasid y, y entre otras cosas le contó que Lo no había fallecido la mujer y ahora tenía que casar, se quedó con los hijos y ahora en 2 semanas tenía que casar a un hijo. Bueno, le pidió una brajá para que esté todo bien, etcétera, etcétera. Cuando este hombre se va, entonces le dice al Gabe, al secretario de él, le dice, ¿sabes qué? De acá dentro de 2 semanas, a la 1 de la mañana, recordarme de llamar a esta persona. Bueno, el secretario se quedó medio raro a la 1 de la mañana, pero bueno, pasan las 2 semanas, a la 1 de la mañana, el secretario le recuerda al Rebe que hay que llamar a esta persona, la llama a esta persona y le empieza a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contame, ¿cómo estuvo el casamiento? ¿Cuánta gente vino? ¿Cómo estaba la comida? ¿Cómo estuvo los bailes? El DJ, la orquesta, la decoración, le preguntó todo, cómo estaba la familia.
los chicos, cómo estaban vestidos, cómo estuvo la jupá, le preguntó todos los detalles. El secretario del Rebbe escucha al Rebbe y se sorprende, ¿no? Que el Rebbe a la 1 de la mañana, ya 2 semanas antes, le dijo, recordame que tengo que llamar a este Hasid. Entonces le pareció raro. Entonces, a la mañana siguiente se le acercó al Rebbe y le dijo, Rebbe, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Por qué usted estaba tan, digamos, empecinado en hablar con esta persona y digamos, y llamarla por teléfono, etcétera? Entonces el Hasid le dijo, mira, el Rebbe le dijo así, mira, y acá varios de los que estamos acá sabemos que es así. Cuando se casa un hijo, cuando se casa una hija, y los que no ya lo van a vivenciar si Dios quiere, cuando se casa un hijo o una hija, uno de los momentos centrales para los padres es cuando vuelven a casa. Porque cuando están en el fragor de la fiesta, están con los detalles, con las emociones, saludando a los invitados, mirando que no falte nada, saludando, qué sé yo, están muy ocupados. Pero cuando vuelven a la casa y se sienta el marido con la mujer, ¿qué hacen? Se ponen a charlar de cómo estuvo el casamiento, cómo estuvo la jupá, empiezan a hablar sobre esos detalles. Dice el Rebbe de Vishnitz, este hombre iba a llegar a la casa, iba a estar solo, no tenía con quién hablar, con quién comentar, con quién tener esa dicha del comentario después de haber casado a su hijo. Entonces, por eso lo llamé para que tenga esa dicha, ese comentario. Y ahora vayamos a los detalles. ¿Quiénes eran estas personas a las cuales Moshe salvó cuando salió al mundo? Que Moshe vio el sufrimiento de los Yehudim. Resulta, si ustedes miran la parashá esta semana, van a ver que había dentro de los policías, había policías y capataces. Digamos que los capataces eran aquellos que estaban a cargo del trabajo de los Yehudim, que eran Yehudim ellos mismos. Y después había policías que estaban sobre ellos, que custodiaban a los capataces para que se fijen que los Yehudim hagan el trabajo, que no falte nada. Resulta que había una señora, una mujer que se llamaba Shlomit Bat Dibri. Esta Shlomit Bat Dibri, ¿por qué se llamaba así? Bat Dibri, porque hablaba mucho, hablaba con todo el mundo y una mujer judía tiene que ser más recatada, no tiene que estar hablando con todo el mundo. Resulta que esta mujer, o sea, ¿quiénes eran los dos? ¿Quién era el egipcio? Primero les cuento la historia, después les digo quién era acá, el egipcio y el Yehudí. El egipcio que estaba pegándole al Yehudí. Resulta que mientras estaban trabajando, el egipcio, uno de los policías egipcios, fue a la casa de esta Shlomit y, y mantuvo una relación con ella. Después el marido se enteró de esto, pero no podía hacer nada. ¿Qué podía hacer? Si también estaba en la esclavitud. A la mañana siguiente, uno era el policía y otro era el capataz. Y este capataz fue el que este policía era el que le pegaba al capataz. Por eso fue Moshe a salvarlo. Y ahí cuenta Rashi cómo lo mató. Los dos que se estaban peleando al día siguiente, porque la realidad que ahí dice, fíjense algo interesante, al día siguiente, perdón, cuando Moshe mata al egipcio, dice que mira para un lado, mira para el otro a ver si había alguien, y vio que no había nadie. Hay otra explicación más profunda que vio que no había nadie que va a salir de este Yehudí, nadie que valga la pena de este egipcio, fue y lo mató. Pero no había nadie. Entonces, cuando Moshe va a salvar al Yehudí del otro que le estaba pegando, ¿cómo puede ser que el otro le dijo que me vas a pegar
de la forma como mataste al egipcio? ¿Y de dónde sabía? Si no había nadie. Y la respuesta es que estos dos eran Datán y Abiram de la tribu de Reuben, que los tuvieron, que fueron aquellos que molestaron a Moshe hasta el día que se murieron cuando la tierra los tragó, junto con la rebelión de Cora. Estos dos, uno era un hermano, estos dos eran hermanos, pero no de la misma madre, sí del mismo padre, y uno de los dos era hermano de esta Shlomit. Entonces Shlomit le contó al hermano lo que había pasado, y ahí fue que lo delataron frente a Moshe. ¿Y cómo sabemos que estos eran los que lo habían delatado a Moshe? Porque en varias ocasiones dice Anashim, cuando Moshe estaba en Midian y Hashem le dice a Moshe, anda a Egipto y no tengas miedo porque los tipos que te estaban buscando se murieron. En realidad no es que se habían muerto, habían empobrecido. Y un pobre es considerado como muerto, ya lo vemos esto con Jacob Avinu, que le dio toda la plata al sobrino de Elifaz, que Eisab la había mandado a matar. Entonces le dijo, Metu Anashim, las personas se murieron. Y en otro lado también dice, Bayomer Ish Elahim, le dijo uno a su compañero. Entonces vemos en distintos momentos que estos Datam y Abiram eran aquellos que habían amenazado a Moshe y delatado a Moshe. El Midrash dice que hay dos personas que Hashem les prometió que los va a proteger, los va a cuidar, y tuvieron miedo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es en tener fe, que esto no le faltaba ni a Moshe ni a Jacob, como dijimos antes, sino faltó el bitajón, la seguridad que esto va a pasar. Y esto, si ustedes se acuerdan las historias que cuenta el Talmud, la historia de Rabbi Akiva, que vinieron los ladrones y le mataron al gallo y al burro y le apagaron la vela. Rabbi Akiva dijo, todo esto es para bien. Y la historia de Nahum Gamzu, que le habían robado las piedras preciosas que le llevaban al emperador romano y se lo cambiaron por tierra. Y al final vino Eliahuanabí y dijo, solamente esta es la tierra de los que Abraham vino utilizaba para ganar las batallas. Y ahí el emperador supo, o sea, vio que con la tierra ganaron una guerra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es fe. Fe es, me pasó algo, como le pasó a Rabia Akiva, le mataron al burro, le apagaron la vela, le comieron la gallina. Pero dijo, todo esto es para bien. Después se dio cuenta que era para bien, porque si el burro hubiese rebuznado, la gallina cacareado y la vela hubiese estado encendida, los ladrones lo hubiesen pescado, lo hubiesen matado. Así se salvó. Lo de Nahum Gamzu es en la seguridad, no solamente que se salvó, sino que la tierra misma, lo que le cambiaron, eso fue lo que lo salvó. Porque si hubiese llevado las piedras preciosas, por ahí ni le hubiesen interesado al emperador. Al emperador no le faltan piedras preciosas. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Nosotros tenemos que aprender que no solamente hay que tener fe en Hashem, sino que tenemos que tener confianza. Confianza en la seguridad que las cosas van a suceder y que va a ser así. Y teniendo confianza, vamos a tener confianza, no solamente fe, sino confianza que el Mashiach llega inmediatamente